Pero igualmente, un punto es que los síntomas hay que quitar de la mente que los médicos llega un paciente con dolor y manejamos el síntoma con un analgésico. No, nosotros en la medida de lo posible vamos al meollo del problema. Es decir, si una persona tiene dolor abdominal, la respuesta no es darle buscapina o un medicamento para quitarle el dolor. En general se va a la base del problema y se puede diagnosticar. Tiene una peritonitis, tiene una apendicitis, tiene una enfermedad de ese estilo. Digamos, los médicos tradicionales no nos quedamos con el manejo del síntoma. Nosotros vamos mucho más allá, que no lo hacemos en el tiempo que necesitaría el paciente, no, pero intentamos darle un manejo integral con unos tiempos de consulta que desafortunadamente se han vuelto muy cortos, pero la idea es que nosotros los médicos tradicionales hacemos un abordaje integral y completo del paciente, intentamos llegar a su diagnóstico, no solamente al manejo del síntoma, sino intentamos darle un tratamiento eventualmente definitivo. Bueno, ese tema entonces que usted acaba de señalar es clave. No se trata de que los médicos no estén en capacidad de abordar estas enfermedades, que no tengan los conocimientos científicos para hacerlo, ni que conozcan los tratamientos que existen, ni mucho menos los medicamentos. Sucede que, como está establecido el sistema de salud, sin el ánimo obviamente de profundizar en este tema, los tiempos establecidos para las consultas no son suficientes y lamentablemente los pacientes no pueden tener acceso a un diagnóstico muy completo porque tiene que ser en tiempo récord. De ahí que no exista la posibilidad de profundizar en esos contextos y en esas posibilidades o alternativas que tienen los pacientes. Más eso no compromete el profesionalismo de los médicos de nuestro país, según lo acaba de señalar nuestro invitado. Vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con nuestro segmento de conclusiones y soluciones en estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Y para entrar en este segmento de conclusiones vamos a hablar de los resultados y por eso vamos a comenzar preguntándole al doctor James Vallejo Quintero, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, si quisiéramos hacer una comparación entre la medicina convencional y la medicina integrativa, ¿qué tan rápido y con qué facilidad pueden verse estos resultados, doctor Vallejo? Los resultados en una patología desde el punto de vista de medicina biológica van a depender o van a ser proporcionalmente directos al tiempo de exposición de la patología en el paciente. No podemos encasillar a una persona que tiene una artrosis degenerativa de 1 año de evolución a un paciente que lleva 15 o 16 años de evolución en la lesión, puesto que la cantidad de cartílago que se ha perdido es muchísimo mayor. Igualmente, cuando hablamos de afecciones metabólicas, dependiendo del tipo de daño, de la cantidad de vía digestiva afectada, de esta misma forma y proporcionalmente va a ser la respuesta terapéutica en tiempo, en calidad de tiempo. Doctor Felipe Pretel, jefe de neurología de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio, pues los pacientes son muy impacientes en estos casos, ellos quieren ver resultados inmediatos, quieren curarse lo más pronto posible, pero ¿cómo hacerles entender que esos tratamientos son paso a paso y que hay que armarse de mucha paciencia y sobre todo de mucha disciplina y de compromiso consigo mismo para poder llevar con éxito este tipo de enfermedades? ¿Cómo lograr eso desde la medicina? Parte de la mejoría del paciente depende de una buena relación médico-paciente, es decir, que el médico aprenda a escuchar al paciente. Eso es lo más importante, que el médico sea un excelente didacta, es decir, pueda transmitir su exceso de conocimiento, que seguramente lo tiene, en una forma muy clara al paciente, es decir, con una buena relación médico-paciente, que el médico sea una persona que escuche, que analice, que revise, que se preocupe por todos los síntomas que tiene el paciente. Eso lleva a que ocurra una buena empatía entre esas dos personas. Viene la parte del ofrecimiento de un tipo de terapéutica, entonces la terapéutica
acorde a la enfermedad, pues hay que darle al paciente las expectativas reales. Uno no puede decirle que un medicamento X o Y le va a curar determinada enfermedad si esa no es la realidad. Digamos, un paciente que tiene una bronquitis aguda, tiene un problema diarreico agudo, seguramente con un tipo de tratamiento adecuado en un corto tiempo va a tener mejoría. Pero esas son unas enfermedades, las enfermedades infecciosas que pueden tener tratamiento, pero el resto de enfermedades inmunológicas, autoinmunes, etcétera, ya es muy diferente. Vamos a hablar, un ejemplo, paciente que tenga enfermedad de Parkinson. Sí. Digamos, de antemano uno tiene que decir, esta enfermedad no tiene cura. El médico lo va a acompañar en su proceso de enfermedad y hay medicamentos que pueden retrasar bastante tiempo la progresión de la enfermedad. En demencia igual, hay muchos tipos de intervenciones que uno hace tempranamente y el tiempo en el cual la persona puede estar mucho más activa, mucho más funcional, mucho más persona, también será mucho más tiempo si uno tiene una intervención temprana. Entonces, lo que decía el colega, una intervención muy tardía, seguramente las posibilidades de éxito en el tratamiento son menores, pero una intervención temprana en una persona que tiene trastorno en la memoria, una intervención temprana, una persona que tiene temblor por enfermedad de Parkinson, una intervención temprana en alguien que tiene esclerosis múltiple, digamos, eso va a significar que las posibilidades de mejoría a largo plazo son mucho mayores. Entonces, el tiempo es importante. Una terapia administrada tempranamente es muchísimo mejor que una terapia administrada por la razón que hubiera sido tardíamente. Muy bien, pues vamos a hablar entonces ahora de las conclusiones ya para cerrar este programa y conclusiones respecto a cómo se encuentra nuestro país desde el punto de vista médico. Y vamos a comenzar entonces por el doctor James Vallejo Quintero, médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. A él quisiéramos preguntarle entonces, doctor Vallejo, ¿cómo se proyecta Colombia en cuanto a la medicina integrativa? Es decir, ¿vamos por buen camino? ¿Ha evolucionado correctamente? ¿Le falta mucho por recorrer? Hemos evolucionado lo suficiente. Nosotros aquí en Colombia tenemos grandes científicos que manejan este tema, como el doctor Arturo Birne, como el doctor Edgar Estrada, que fue premio Reykjavik aquí, que el premio Reykjavik equivale a un premio Nobel en medicina biológica equivale exactamente a lo mismo. En cuanto a la investigación en enfermedades degenerativas, enfatizando en la parte articular, personalmente he divulgado más de 400 artículos en las redes de internet, publico artículos para diferentes países en cuanto a esta parte poblacional de la opción de la medicina alternativa. Vamos por buen camino y creo que las personas están dándose cuenta que realmente la primera opción no es la más indicada y ya están cansados después de 4 o 5 días de hacer fila o de dormir en el piso para que lo atiendan en una consulta general y lo empiecen a pasear por especialistas. Yo creo que esto no vamos a terminar muy lejos en que los pacientes se adopten más por la medicina integrativa.